Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a la quinta conferencia del ciclo El necesario fortalecimiento de España. En primer lugar, quiero daros las gracias en nombre de la Fundación Valores y Sociedad y la Fundación Villa Cisneros por su presencia hoy aquí. Y antes de nada, les quiero comunicar que por la Ley de Protección de Datos les tengo que informar que este acto va a ser grabado y se van a realizar fotografías. Si alguno de ustedes no quiere aparecer en ninguna de las imágenes, les agradecería que nos lo comuniquen a la salida del acto. Una vez más, contamos con un plantel de lujo para tratar un tema de máxima actualidad, como es la defensa del espacio común europeo. Y como ustedes verán, nos acompañan en esta mesa don Ángel Acebes, exministro de Justicia y de Interior, don Eduardo Fungairiño, fiscal de la Sala del Tribunal Supremo, y don Francisco Sosa Wagner, catedrático y miembro del Parlamento Europeo. Además, les anuncio que hemos publicado el libro que recoge las conferencias del año pasado con las intervenciones de todos los ponentes, entre los que se encuentran José María Aznar, Carlos Herrera, Federico Jiménez Los Santos, Germán Terz, Isabel San Sebastián o Esperanza Aguirre, además de los demás ponentes que participaron en ese ciclo de conferencias que realizamos en el año 2017. Este libro lo podrán comprar a la salida del auditorio y la recaudación irá íntegramente al desarrollo de este proyecto de ciclo de conferencias que realizan ambas fundaciones. A continuación, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda y lo haremos por orden alfabético. Una vez terminadas las intervenciones, subiré a hacerles algunas preguntas a nuestros ponentes que hayan hecho algunas de las personas que se encuentran hoy aquí. Y sin más, le doy la palabra a don Ángel Acebes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Amigas, amigos, primero quiero agradecer a las fundaciones Valores y Sociedad y a la Fundación Villa Cisneros la amabilidad que han tenido en invitarnos para hablar de un tema realmente interesante, aunque es la verdad que cuando Jaime Mayor me llamó para invitarme a que compareciese aquí con todos ustedes para esta mesa redonda, la verdad es que dije lo primero que voy a tener que hacer es pues hacer una confesión de parte. Sí, yo fui el ministro que defendió y que votó en nombre del Gobierno de España la aprobación de la Orden Europea de Detención y Entrega, y con la que está cayendo en estos momentos, pues tenía que empezar por este reconocimiento, porque creo que es para lo que Jaime fundamentalmente me invitó, para que dijese que fui yo y no él que votó y defendió esta ley. Dicho esto, tengo que decirles, para empezar, que yo no me arrepiento de nada del trabajo que hicimos con la Orden Europea de Detención y Entrega y con el espacio de confianza que supone eso para la Unión Europea. Y después como me quedo mucho más tranquilo después de esta confesión, voy a tratar de explicar un poco la trayectoria que tuvo la Orden Europea de Detención y Entrega y, por lo tanto, como manifestación más importante del espacio de confianza que queríamos que fuese la Unión Europea, y conociendo un poco los antecedentes de la misma, llegar a algunas conclusiones que puedan explicar, o a lo mejor lo contrario, lo difícil que es explicar lo que está ocurriendo y, sobre todo, concienciar de lo que nos estamos jugando. El primer antecedente se encuentra, por no remontarnos muy atrás, con el Acuerdo de Schengen en vigor desde el año 1995. El Acuerdo de Schengen, como todos ustedes recordarán, era el que establecía la libre circulación de personas entre los países firmantes del Acuerdo de Schengen. Era una declaración de intenciones y un primer intento, una primera aproximación a la desaparición de las fronteras en el seno de la Unión Europea entre los países firmantes. No es hasta 2 años después, en 1997, con el Tratado de Ámsterdam, en el que por primera vez se integra en el marco institucional y jurídico de la Unión Europea la desaparición de las fronteras, es decir, la libre circulación de personas y capitales, y sobre todo la primera declaración de que Europa
tiene que ser un espacio de libertad, de justicia y de seguridad común. Este es, desde mi punto de vista, el gran avance en lo que supone que Europa deje de ser la Europa de los mercaderes para convertirse en algo más. Es el primer gran acuerdo con eficacia jurídica en el que los países de la Unión Europea deciden crear un nuevo espacio común que ya no es solo económico, que ya no es solo intercambiar valores, bienes y mercancías, sino que supone un espacio en el que queremos vivir en libertad y en el que todos nos reconocemos estados de derecho, que lo somos y lo vamos a seguir siendo de cara al futuro. Esto, para España, desde ese año 1997, adquiere una enorme importancia y decidimos apostar firmemente por avanzar en la configuración de lo que en ese momento no era mucho más, ni menos tampoco, que una declaración de intenciones. En Ámsterdam, el presidente del gobierno entonces, José María Aznar, hace un trabajo inmenso, jornadas maratonianas, para que esa declaración no se quedase solo en una declaración, sino que tuviese algo más. Y se anexa un documento que es el llamado el Protocolo 24, que en aquel momento se llegó a llamar el Protocolo Aznar, en virtud del cual se fija un hito trascendental, que es por primera vez se restringe la extradición entre ciudadanos de la Unión Europea. Quiero decirles que ahora, cuando vayamos un poco avanzando, la extradición era un símbolo de la democracia y de la protección de los derechos humanos para muchos países de la Unión Europea, con lo cual la superación de la extradición era realmente una ambición en esos momentos bastante complicada. Pero si queríamos construir un espacio común de Europa, un espacio común de confianza, un espacio común de libertad, donde circulasen sintiéndose seguros y protegidos todos los ciudadanos de la Unión Europea, no nos valía, como tantas veces ocurre con los tratados y acuerdos internacionales, con una mera declaración de principios, sino que teníamos que dotarle de un contenido real y efectivo. Ahí empezó España un trabajo enorme. Llevados por una concepción de que para que eso funcionase teníamos que no solo desaparecer la frontera para la libre circulación de personas, sino también eso exigía tomar medidas que llevase aparejada la seguridad de los ciudadanos. Porque, ¿qué ocurría si desaparecían las fronteras para la libre circulación de los delincuentes, terroristas, narcotraficantes, traficantes de seres humanos? Y, sin embargo, esas fronteras se mantenían para la policía y para los jueces en la persecución del delito. Pues ocurría lo que estábamos viviendo en España, y quizá por eso no lo niego con una sensibilidad muy especial, que los propios terroristas empezaron a utilizar la desaparición de las fronteras como una burla al propio Estado de Derecho y como una provocación. Seguro que en el recuerdo de muchos de ustedes están como los terroristas de ETA atentaban en España, pasaban la frontera a Francia, a Bélgica, y desde allí hacían declaraciones públicas y actuaciones sin el menor pudor, burlándose del propio Estado de Derecho español y siendo protegidos por esa desaparición de las fronteras para circular personas, pero no para los policías y para la justicia. En fin, no podía ser que la desaparición de las fronteras, que ese anhelo y esa ambición de la libertad
fuese una impunidad para los grandes delincuentes. El siguiente paso fue en 1999 en Tampere. En Tampere, cuando queríamos y estábamos buscando el contenido real y efectivo de la desaparición de las fronteras, es donde se produce el siguiente gran acuerdo, que es el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Y allí se acuerda que se establezca un programa para llevar a la práctica ese reconocimiento mutuo entre todos los países, de que cuando un juez de cualquier país de la Unión Europea dicte una resolución persiguiendo a un terrorista, tenga plena eficacia en el resto de los países de la Unión Europea. Pero solo contábamos con la extradición, no había nada. Y entonces había que inventarse un instrumento que hiciese real y diese contenido a ese principio que empezaba más o menos a ser aceptado. Y ahí inventamos una noche en Madrid, el comisario Antonio Vitorino, que era el comisario de Justicia e Interior, estaba Jaime Mayor Oreja, que era ministro del Interior, José María Michavila, que era el secretario de Estado, y yo mismo, la Orden Europea de Detención y Entrega. Ese día empezamos a configurar un mecanismo en virtud del cual el principio era: ¿por qué un juez de un país de la Unión Europea, que es democrático, que es plenamente respetuoso con los derechos humanos y que es un Estado de Derecho, tiene que juzgar al juez de otro país que ha dictado una resolución para perseguir a un delincuente? La extradición, que no es otra cosa que un segundo juicio respecto a los jueces y tribunales y la legislación de otro país, no tenía sentido en un espacio común de justicia en el conjunto de la Unión Europea. Y por eso el mecanismo que ideamos fue un mecanismo ágil, rápido y en virtud del cual un juez no juzgaba lo que otro juez de la Unión Europea había decidido. Este es el espíritu real, con las noticias que ahora estamos viendo y que tenemos todos en la memoria, este es el espíritu real con el que nació y con el que se creó la Orden Europea de Detención y Entrega. Si un juez español ha determinado que un terrorista ha cometido un atentado en España, ha dado una orden o ha establecido un procedimiento judicial para que sea detenido y se encuentra en Francia, el juez francés no tiene por qué volver a juzgar lo que ya ha hecho un juez en un Estado de Derecho y en una democracia en España, en el país de origen. Es verdad que esto, que parece tan sencillo, cuando nos fuimos a explicarlo a los consejos de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, nos costó muchísimo. Por lo que les decía al principio de esta intervención. Primero, porque estaba muy vinculada en la tradición, que la extradición era una figura de protección de los derechos humanos y de la democracia. Pero en segundo lugar, y quizá más importante, porque era una cesión de soberanía. ¿Qué es esto de que un juez y por tanto el poder judicial de un país puede en otro distinto desplegar todos sus efectos su resolución? Y entonces algunos de los que ahora también ponen pegas, pues no estaban dispuestos a llevar a cabo esa cesión de soberanía. Les voy a poner un ejemplo. Italia tenía un problema muy parecido al nuestro, salvando las distancias. Con los primeros
uno de los primeros con los que acordamos un instrumento de cooperación reforzada para que, como en la Unión Europea iba todo tan lento, pudiésemos avanzar, aunque fuese de manera bilateral, fue con Italia. Pero bastó con que llegase alguien de la Liga Norte al Ministerio para que, recuerdo que tras una intervención que a mí me pareció que yo había estado muy bien, pero que probablemente no era así, defendiendo la libertad en el conjunto de la Unión Europea y lo que era la desaparición de las fronteras, dice este señor de la Liga Norte, yo creo que entonces era ministro de Justicia, acababa de serlo, dice, pues esta mañana cuando yo estaba preparando en mi despacho en Roma esta intervención, escuché las campanas de San Pedro. Miré a la cúpula de San Pedro y me dije, no puede desaparecer la sagrada soberanía de Italia en el conjunto de la Unión Europea. A la siguiente intervención, el ministro de un país centroeuropeo dijo, señor ministro, yo no estoy dispuesto a que un juez de su país juzgue a los empresarios del mío. ¿Quién es el juez de su país para poder juzgar a un empresario de mi país? Con lo cual, las dificultades eran evidentes. Empezamos y desplegamos una estrategia que también, con la ayuda de algunos otros países, lideró España, Francia, en alguna medida Alemania, para establecer acuerdos de cooperación reforzada para intentar demostrar al resto de los países que ni esa cesión de soberanía ni la separación de la extradición era una tragedia, sino que era un avance en la construcción europea, si es que de verdad creíamos en la Unión Europea como algo más que un mercado. Y además, convencidos de que todo esto tenía un principio fundamental y que hoy sigue siendo fundamental a la hora de explicar políticamente lo que está ocurriendo con, en estos momentos, la Orden Europea de Detención y Entrega, con Alemania o con Bélgica, que es que la democracia no solo tiene el derecho, sino que es que tiene la obligación de defenderse ante quienes la atacan. Y se la puede atacar a la democracia de muy diferentes maneras, desde el terrorismo, desde la delincuencia organizada o desde la secesión. Y por tanto la democracia y las democracias tienen la obligación de defenderse frente a quienes la atacan. Pues esto que parece de nuevo tan sencillo, nos costaba muchísimo explicarlo. No había una conciencia de que la desaparición de las fronteras, pero incluso que el mundo globalizado, exigía nuevos instrumentos y nuevos mecanismos impecablemente democráticos, impecablemente respetuosos con los derechos humanos, pero necesarios para defender la democracia y defender los derechos y las libertades de los ciudadanos. Por eso, de manera trágica, muchos países se dieron cuenta de esa amenaza que veníamos predicando algunos el 11S. En el Consejo de Ministros siguiente al 11 de septiembre, todos aquellos gobiernos con los que no conseguíamos avanzar se dieron cuenta de que lo que estábamos diciendo era real y que se nos había presentado de una manera terrible y trágica. Y entonces dijeron que había que avanzar y pudimos en muy poco tiempo aprobar la Orden Europea de Detención y Entrega. No solo por la sensibilidad, sino porque algunos pocos países, entre ellos España, habíamos hecho los deberes. Y teníamos un texto articulado, y teníamos los documentos que lo respaldaban, y sobre todo, teníamos claros los principios y teníamos claro lo que queríamos defender. Y por eso, el 13 de junio de 2002, se adoptó por unanimidad el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea
la decisión marco relativa a la orden de detención y entrega entre los Estados miembros. Era el primer y más importante instrumento jurídico que hacía aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Ese día, les quiero confesar que para nosotros, para los españoles, fue un día muy feliz. No solo porque el presidente Aznar, el ministro Mayor Oreja, habíamos luchado muchísimo por conseguir esto, sino porque nuestra estrategia contra el terrorismo, es verdad, pero también nuestra convicción europeísta empezaba a tener unos tintes de realidad que creíamos que no iban a tener marcha atrás. Dense cuenta que ese junio de 2002 aprobábamos otro instrumento legal muy importante en nuestra lucha contra el terrorismo interno, como era la Ley de Partidos Políticos. El 13 de junio se aprobaba la Orden Europea de Detención y Entrega, y el día 27 de junio se aprobaba la Ley de Partidos Políticos. Creíamos que ese momento era un momento clave de cooperación internacional dentro de la Unión Europea para acabar con la delincuencia, para acabar organizada, para acabar con el terrorismo, o por lo menos para gozar de los instrumentos que podían acabar con ellos. Pero volvamos un momento de nuevo a la euroorden. ¿Qué era la euroorden? La euroorden era un instrumento en virtud del cual permite la ejecución prácticamente automática de las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales de los demás estados en el estado al que se dirige. Insisto, es una ejecución prácticamente automática, ágil, rápida y sin examen ni de los jueces ni de la legislación del otro país. Establecimos una lista, creo recordar en aquel momento, de 36 categorías delictuales. Y digo bien, categorías delictuales, porque ahora estoy leyendo en todos los medios de comunicación que son 36 delitos. No, la Orden Europea de Detención y Entrega no tipifica delitos. Recoge categorías delictuales, heterogéneas y deliberadamente imprecisas, porque lo que nos importaba era el bien jurídico que queríamos proteger. Eran todas aquellas amenazas a la democracia que no necesitaban una doble incriminación, es decir, categorías delictuales que no necesitaban que estuviesen en los códigos penales de los dos países que en ese momento habían cursado una orden de detención y entrega. Hasta tal punto era así que hasta tiempo después no tipificamos como delito europeo con una misma tipificación, por ejemplo, el delito de terrorismo. Sabrán ustedes que cuando se aprobó la Orden Europea de Detención y Entrega, había varios países en la Unión Europea que no tenían tipificado el delito de terrorismo. Y nos pareció tan grave que ahí sí que hicimos luego una norma y un acuerdo especial para que hubiese una definición común del delito de terrorismo. Decir todo esto delante del fiscal Fomereño, que lo conoce muchísimo mejor, todos los obstáculos que tuvieron para luchar contra el delito, precisamente por estos motivos. Por eso, el mecanismo que establece la Orden Europea de Detención y Entrega es aquel en virtud del cual, recibida una orden europea por la autoridad judicial y por alguno de los delitos establecidos en esta lista, y siempre que supere un umbral de pena, éste deberá proceder a la ejecución inmediata de que su ordenamiento, con independencia de que su ordenamiento recoja o no tal figura delictiva. Y todo ello era basado en un principio esencial que ya he repetido 2 o 3 veces, porque nos reconocíamos que todos los estados, sus valores constitucionales se basaban en los derechos fundamentales
y en los principios democráticos. Habíamos sustituido la desconfianza por la confianza. Entonces, la pregunta a ese ministro centroeuropeo que había dicho que quiénes eran los jueces españoles para juzgar a un empresario de su país, esa pregunta se cambió por quién es el juez de su país para juzgar al juez de mi país cuando está persiguiendo a un terrorista o está persiguiendo a un delincuente. Y esta era en ese momento una cuestión trascendental y desde mi punto de vista hoy lo sigue siendo. No es como estamos también leyendo estos días en muchos medios de comunicación y en los pronunciamientos que están haciendo las autoridades políticas, incluso judiciales, de algunos de los países de Alemania o de Bélgica, que esto es una cuestión bilateral. No, no. Quien piense que esto es una cuestión bilateral es que no ha entendido nada de lo que pretendíamos con la Unión Europea y aquello que se votó por unanimidad tras el 11 de septiembre. Esto está íntimamente unido al proyecto común, al proyecto libre, al proyecto democrático del conjunto de la Unión Europea. Y si esto no es así y se entiende como una cuestión bilateral, estaremos viviendo y asistiendo a un gravísimo retroceso de lo que significa Europa y de cómo queremos vivir dentro de la Unión Europea. No es un problema de España, es un problema del conjunto de la Unión Europea y que afecta a todas las autoridades que en este momento, sean políticas o sean judiciales, asisten a lo que está ocurriendo en las relaciones entre España, Bélgica y Alemania. Porque en estas preguntas que venimos haciéndonos, cuando un juez alemán o un juez belga deniega una orden dictada por un juez español, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el principio que se esconde o que justifica? Ni siquiera digo que se pueda esconder, que justifica esa denegación. ¿Es que España no es una democracia? ¿No es respetuosa con los derechos humanos? ¿No es un Estado de Derecho? ¿Qué es lo que está justificando la desconfianza? Porque si existe confianza entre ambos países y un juez ya ha analizado que existe una conducta delictiva, pues el instrumento debe de ser automático. Por tanto, y con esto termino, si la Unión Europea no reacciona y tolera esta marcha atrás, nos costó mucho llegar hasta aquí, pero que luego no se quejen de las consecuencias. Ahora, simultáneamente, a no saber con cosas como estas y no tener claro qué estamos defendiendo y qué proyecto tenemos, luego pues leemos noticias como las de hoy o como las de estos días de lo que está ocurriendo en Italia con respecto a la Unión Europea, con partidos pues bien extremistas, bien antieuropeos, antisistemas, o bien con los populismos que empiezan a inundar Europa. O toman cartas en el asunto a quien ahora les corresponde, autoridades políticas y autoridades judiciales, o si no, a muy corto plazo, que no se queje. Gracias. Me estaban esperando a lo mejor. No, creía que había un anuncio más solemne. Bien. Voy a ver si en los, supongo que 15 minutos que tenemos atribuidos, soy capaz de explicar algo respecto a la euroorden, aunque la mayor parte de ello ya ha sido explicado más que suficientemente por el exministro Ángel Acebes. En primer lugar, gracias antes que nada, a la Fundación Ideas y a la Fundación Villa Cisneros por haberme invitado, y gracias a ustedes por su comparecencia, que yo no esperaba tan nutrida.
La extradición, existe en Europa por el Convenio de París de 13 de diciembre de 1957. Es curioso, es la primera norma multilateral de extradición que se publica en Europa. Antes la extradición se operaba a base de convenios bilaterales, España con Italia, Francia con Portugal, España con Rusia incluso, etc. Entonces, el Consejo de Europa establece, el 13 de diciembre, establece una serie de convenios. Hasta ahora el Consejo de Europa ha dictado unos 220 convenios que tienen por objeto unificar las normas europeas, promover la cooperación judicial, pero en todos los sentidos, la judicial, pero también la comercial, etc. Conste que hay que distinguir el Consejo de Europa, organización creada en Londres en mayo de 1949, del Consejo Europeo. Organización, naturalmente, organización, elemento fundamental junto con la Comisión y junto con el Parlamento de la Unión Europea, de modo que no es exactamente lo mismo. A la Unión Europea pertenecen por ahora 28 Estados y al Consejo de Europa pertenecen 47. Los 28 están integrados en los 47, pero no a la inversa. Un compañero mío decía, de forma muy gráfica, sobre todo para los de que estamos en Madrid, que lo que está dentro de la M30 es la Unión Europea. Lo que está entre la M30 y la M40 es el Consejo de Europa. Y lo que está entre la M40 y la M50 son las Naciones Unidas. Y más allá de la M50, la reciprocidad. Es decir, la inexistencia de norma, pero que también es válida para sustentar una petición de extradición. El convenio de extradición, la extradición según el convenio europeo, que insisto, lo digo en el primer momento, es un procedimiento muy complejo. Tiene tres elementos, entre otros tres elementos muy importantes. El primero, el que se tolera, pero no es obligatoria, la entrega de los propios nacionales, elemento que hace referencia a la soberanía. El segundo, la imposibilidad de extraditar cuando hay prescripción del delito o de la pena en el Estado reclamado. Y el más importante, el artículo 3, que establece que no se concederá la extradición por delitos políticos. También está el artículo 11, que prohíbe la imposición de la pena de muerte. Entonces, el legislador y el político, entre ellos Ángel Acebes, se reúnen en Tampere y entonces crean allí lo que ya he dicho, sobre lo que no voy a insistir. Sí que merece la pena quizá reproducir algunas palabras de la Declaración de Tampere. Se crea un auténtico espacio de justicia en el que las personas pueden recurrir a los tribunales y a las autoridades de cualquier Estado miembro con la misma facilidad que las del suyo propio. Las sentencias y resoluciones deben respetarse y ejecutarse en toda la Unión, aumentando la compatibilidad y la convergencia. El Consejo Europeo hace suyo el principio del reconocimiento mutuo, que a su juicio debe ser la piedra angular de la cooperación judicial. Y este reconocimiento mutuo se aplica a la, vamos a llamar rápidamente, euroorden, pero también a otras instituciones, como puede ser el euroembargo, la eurosanción, el eurotraslado, la eurocondena, etcétera, etcétera. Todas ellas han surgido de Tampere. Entonces, la esencia del reconocimiento mutuo, decía un compañero mío, es que una orden emitida de un juez de Berlín ante un juez de Madrid tiene que tener la misma validez que si esa orden fuera emitida por un juez de Zamora, únicamente que la de Zamora está en español y la de Berlín está en alemán, con lo cual hay que traducirlo. Pero es esencialmente ejecutiva. Y eso porque los valores comunes o los valores sustantivos y procesales son comunes en todos los países europeos. Procedemos de una civilización, o integramos una civilización, pues yo creo que se puede llamar occidental y cristiana, que tiene un enorme respeto por valores fundamentales como son la vida, la libertad, la propiedad y la justicia. El respeto a la vida humana que existe en Europa, en el continente europeo, no se da en ninguna otra civilización, o no se ha dado en ninguna otra civilización históricamente.
Digo esto no con comparación, sino por constatación. Es decir, Europa y el cristianismo es el que ha establecido como valor supremo el valor de la vida humana en todos los sentidos. Entonces, de acuerdo con, se establece la euroorden, entre otras, de acuerdo con los valores recogidos en el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, Roma, 4 de noviembre de 1950, y en la Carta de la Unión Europea sobre Derechos Fundamentales del año 2000. Si se fijan en el artículo 24 de la Constitución Española, artículo muy manejado, pero que naturalmente, precisamente por eso, porque es extremadamente importante desde el punto de vista judicial, verán que los valores que cita, presunción de inocencia, tutela judicial efectiva, legalidad, derecho de defensa, prohibición de doble enjuiciamiento, proporcionalidad de las penas, juicio justo, prohibición de pena de muerte, motivación de las sentencias, etc., son respetados y son objeto no ya de respeto, sino de veneración en todos los países europeos, desde Finlandia hasta Portugal y desde Grecia al Reino Unido. Entonces, con eso, no era necesario tener el Convenio Europeo de Extradición, que es muy complejo y obliga, como decía ahora Ángela Cebes, obliga al examen previo de la demanda. Si todos creemos en los mismos valores, ¿por qué vamos a desconfiar de los valores del otro Estado? Si ustedes se toman la molestia, que es enorme, de ir por todos los tribunales de los países europeos, un día en Portugal, al mes siguiente en Francia, al día siguiente España, al día siguiente Italia, Luxemburgo, etc., verán que los tribunales son exactamente iguales en todos ellos. El sistema es igual: contradicción, inmediación, oralidad, publicidad, y existe un fiscal, una defensa, un tribunal, y existe la posibilidad, si no de la apelación o de la casación, sí por lo menos la posibilidad de que el juicio, la sentencia, la resolución, sea objeto de revisión por una instancia superior. ¿Cuál sea esa instancia? Si debe ser en España el Tribunal de Apelación, ya ha sido así resuelto, o la casación. Eso ya es una cuestión, digamos, accesoria. Pero como digo, la única variación que verán ustedes entre un tribunal en Portugal y un tribunal en Francia, pues será el distinto diseño de las togas. En el Tribunal de Apelación de París he visto togas rojas con vueltas escarlata y de bisón, y en Inglaterra pues pelucas, cosas que en España no se dan, y a mí me habría venido bien en los juicios. La Audiencia Nacional, además, junto a este movimiento político de Tampere, que llega a la solución feliz de la Unión Europea, en la Audiencia Nacional nos encontramos con lo que yo pudiera denominar legítima defensa procesal. Es decir, no podíamos tramitar más extradiciones cada vez. Estábamos agobiados por una razón muy sencilla. En 1997, bien, antes tengamos en cuenta que la extradición supone intervención del juez de instrucción, que prepara la documentación, remisión al Ministerio de Justicia, Ministerio de Justicia al Gobierno, aprobación por el Gobierno, Gobierno al Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Asuntos Exteriores al Ministerio de Asuntos Exteriores del país reclamado y vuelta a bajar mediante Gobierno, Ministerio de Justicia y Tribunal. Entonces, todo esto además hay que hacerlo en 40 días, que es cuando vence el plazo de detención preventiva a tenor del artículo 16 del Convenio Europeo. Con lo cual, en cuanto se retrase un día o 5 minutos en llegar a la sede del Quai d'Orsay un viernes por la tarde, entonces la extradición, pues no es que fracase la extradición, pero la persona detenida queda en libertad provisional y hay que volver, no ya a presentar la documentación, sino además hay que detener a la persona, que para entonces puede encontrarse ya en Pernambuco o en cualquier otro país. ¿Por qué digo por la legítima defensa procesal que no podíamos más? Es así. En la Audiencia Nacional, en aquellas fechas, la Fiscalía, bueno, no solamente los fiscales, sino los tribunales tenían poco personal. Había entonces, me parece que eran 4 secciones. La quinta y la sexta. La quinta se ha incorporado después. Ya no sé si hay una sección sexta. Pero entonces, en el año 97,
había 315 extradiciones pasivas. En el año siguiente, 360. En el año siguiente, 420. 450. 610. 662. Y 742 expedientes de extradición en el año 2003. Más de 2 extradiciones al día, que supone examinar la documentación, ponerse en contacto con la policía, ir al juzgado a celebrar la comparecencia con abogado y fiscal. Si hay consentimiento, pero solamente los consentimientos daban un 15 o 20% de las demandas, si no, había que convocar vista, celebrar la vista y luego posibilidad de apelación, no de apelación, un recurso muy raro, que se llama recurso de súplica ante el pleno de la sala, lo cual suponía la reunión de 3 por 5, 15 magistrados para examinar la revisión de la extradición. Eso suponía que la extradición tardaba 2 años perfectamente, tanto activa como pasiva, 2 años o 2 años y medio. Entonces España pedía una extradición a Francia, digo que es el modelo, porque son las más numerosas. Entonces Francia tardaba en entregar al delincuente, al presunto delincuente, 2 años, 2 años y medio. Y España lo vino, cuando la extradición era la extradición pasiva, pues entonces España tardaba 2 años o 2 años y medio o 3 años en tramitarla y en entregarla. Y eso además, si es que no había penas que el presunto delincuente, el reclamado, estaba cumpliendo en el país donde era detenido. ¿Por qué había tantos procedimientos de extradición? Pues porque en España, cuando se vive bien, se vive muy bien. Y entonces España es un refugio, más que refugio, es un lugar de segunda residencia de muchos europeos, sean pensionistas o no. Tengamos en cuenta que en España está la colonia más numerosa de británicos de todo el mundo. 300.000 ciudadanos británicos viven en España. No sé cuántos rusos, no sé cuántos suecos, no sé cuántos noruegos, no sé cuántos italianos, la Costa del Sol, la Costa del Azahar, las Canarias, los Baleares, Almuñécar, etc. Entonces, entre 300.000 británicos puede haber alguna oveja negra que haya fugado de Liverpool después de cometer un crimen. Entonces, era necesario, en unión de los enlaces policiales de esos países, pues buscar a la persona reclamada, detenerle y tramitarlo. Pero quiero decir, eran muchas extradiciones. Nosotros entonces acudimos al fiscal general y le propusimos, hombre, un procedimiento rápido, coincidiendo con el que estaban proponiendo el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Interior. Es decir, un procedimiento, nosotros nos basábamos en lo que en Estados Unidos se llama la Interstate Rendition, es decir, la entrega interestatal. Estados Unidos es un estado federal compuesto de 50 o 51 estados federados y entonces, si el delito no es federal, sino si el delito es puramente estatal, hay asesinatos estatales, entonces el delincuente de Alabama se fuga a California. Y entonces el juez de Alabama no tiene jurisdicción en California. Lo que hace es que el gobernador de Alabama emite un warrant, una orden de detención, arrest warrant, que recibe el gobernador de California. El gobernador de California examina la orden, dice, parece que está bien, ahí está la firma del gobernador de Alabama, esto es un delito, tal, tal. Y entonces directamente decide la entrega, se ve asegurándose del reglamento. Entonces vienen los marshals, los alguaciles, es decir, los alguaciles federales se le llaman marshals y como en las películas, meten al individuo en el avión y lo llevan a que sea juzgado en Alabama. Entonces nosotros buscábamos un procedimiento o igual o por lo menos parecido y surgió la euroorden, teóricamente Orden Europea de Detención y Entrega. La euroorden no es más ni menos que un papelito como este, un papel con varias casillas, ¿no? Entonces contiene una frase sacral inicial en el frontispicio que dice: esto es una orden de detención. Ordeno la detención de fulanito de tal que está en donde sea, en Austria o en la República Checa. Entonces, a continuación se rellena el nombre del juez que la emite, un número de juzgado, localidad, internet, teléfono, residencia, etcétera, etcétera. Luego, la identificación de la persona buscada, sus huellas dactilares, el ADN,
hoy día ya se pide el ADN, entonces no es necesario. Y además es posible que no tenga el ADN. La voy a tirar, sobre todo la voy a tirar, la tiene la policía de todos los españoles. A continuación, un relato de hechos sencillo. Juranito de tal entró con una pistola en mano en el banco de no sé cuántos de Zamora y entonces disparando al aire y amenazando a los concurrentes, robó 10.000 euros de la caja y se marchó a continuación sin que haya podido ser detenido. Se conoce que ha sido detenido aquí, en Bratislava, por ejemplo. Entonces, estos hechos, se dice a continuación, se refieren al delito de robo. Entonces, hay una casilla que señala delitos de robo y todos los demás que robo con violencia, intimidación. Entonces, se rellena la casilla. Y se dice a continuación, esto integra el Código Penal el artículo 242, por ejemplo. Y entonces, lleva aparejado pena de 2 a 5 años y con las agravantes, tal. Y ya está, esto es. Y entonces, esto se emite por correo electrónico y se manda al juez. Se acompaña por el teléfono, oiga, señor juez, ¿está usted ahí? Pues mire usted, le voy a mandar esta orden de detención, si usted usarla y tal. Generalmente se cuenta con el apoyo bien del magistrado judicial, magistrado de enlace judicial, en este caso en la República Checa, y bien también se cuenta siempre con Interpol y también con Eurojust. Pero hay que mandarlo así, con correo electrónico, o fax, o incluso por correo certificado, si se piensa si el correo electrónico está estropeado. A nosotros nos ocurrió tener que comisionar a un inspector de policía para que fuera rápidamente en coche al aeropuerto de Barajas para que entregara la euroorden en papel, con el sello naturalmente, al piloto, para que el piloto, al llegar al aeropuerto de Bratislava, no, era París naturalmente, ahí lo recogiera el inspector de enlace en Francia y se lo remitiera a la juez de ver competente en materia de terrorismo. Y así eran las cosas. Y entonces con esto se ha conseguido muchísimo. Es decir, tengas en cuenta que en España actualmente las extradiciones, quiero decir, ha funcionado muy bien y funciona muy bien la euroorden. Hombre, con inconvenientes, están en la mente de todos, pero la euroorden tiene una fluidez extraordinaria. Consiste en examinar el papel, se coteja con el Código Penal, portugués, francés, lo que sea, y se ordena la entrega, sin más. Bueno, hay una comparecencia. Entonces, nosotros hemos llegado, no tenemos estadísticas de cuántas euroórdenes tramita Francia, cuántas euroórdenes tramita Italia, y además, a petición de quién y por qué. Sería interesante tener una estadística global, pero funciona muy bien. En España, el mismo año que se redujeron, a partir del año 2003, empezaron a decaer las extradiciones por el Convenio Europeo y únicamente quedaron las extradiciones de los países americanos y de los países europeos que no formaban parte de la Unión Europea, que son bien pocos. Entonces, se tramitaron en el año 2003 443 euroórdenes pasivas. Activas, pues, las que da la estadística que voy a decir ahora. Una estadística muy de andar por casa, o sea que no resistiría el examen de un sociólogo serio, pero yo creo que es indicativa, por lo menos. Entonces, desde 2003, que es la fecha en la que Euroorden está vigente, lo digo ahora desde el punto de vista activo, es decir, extradiciones que España ha pedido a todo el resto de los países europeos, sea por terrorismo, la mayor parte por terrorismo, algunos por robo, asesinato, etcétera, etcétera, también son importantes. Se han concedido a España, por Inglaterra, desde entonces hasta ahora, 11 entregas. México, extradiciones, 6. Bélgica, 6. Italia, 4. República Federal de Alemania, 3. Países Bajos, 3. Estados Unidos, 2. Canadá, 2. Suiza, 2. Y Uruguay, 1. El resto, hasta 310 extradiciones, hagan ustedes la cuenta, por Francia. De modo que vean ustedes la importancia de la extradición en la euroorden. Y entonces me preguntan ustedes, ¿cuántas se concedieron por extradición?
¿Y cuántas por euroorden? Pues no se lo puedo decir, pero desde luego sí que puedo decirles que el euroorden ha sido de una excepcional valía. En el caso de Inglaterra, el mérito es extraordinario, porque Inglaterra, que se caracteriza por las perucas y además por adscribirse a un sistema penal y procesal anglosajón, fue el que ha concedido más órdenes europeas de detención. Y los ingleses al principio no es que debo confesar, es que ellos han reconocido que no sabía lo que era el euroorden. La consideraron una extradición menor. Entonces, la primera extradición tardó, me parece que fue año y medio, no, perdón, la primera euroorden tardó año y medio porque el juez sometió el asunto al examen del Comité Judicial de la Cámara de los Lores, que era la máxima instancia judicial. Hoy día ya es el Tribunal Supremo y los Lores ya tienen sus propias ocupaciones. Pero entonces, una vez que los Lores dijeron, sí, esto es perfectamente válido y es conteste o conforme con el precedente inglés, entonces han estado concediendo los euroórdenes sin dificultad ninguna. Bien, pues puedo concluir diciendo que la extradición, únicamente establecer una comparación. En la época en que las extradiciones de los terroristas, años 80 y 81, fueron negadas por Francia, o por lo menos distraídas en el sentido de desviadas o derivadas. Yo recuerdo la petición de extradición que se formuló cuando 2 guardias civiles fueron asesinados en el mercado Atocha, en San Sebastián. Se refugiaron en Francia y entonces España pidió la extradición. Los jueces franceses la concedieron y entonces el gobierno francés se negó. Y de acuerdo con el gobierno español a la sazón, entonces los mandó a Venezuela, de donde naturalmente no pueden volver no se pueda, sino porque naturalmente el régimen venezolano, por experiencia propia, no es que no examine las extradiciones, es que las pierde o dice que las pierde, con lo cual la única entrega que se ha concedido por Venezuela fue una entrega gubernativa, que es igualmente válida. Y yo estoy convencido de que ahí alguna instancia de nuestro servicio de información convenció, y entiendan ustedes el alcance de convencer, a algún servicio secreto venezolano que nos entregó a ese terrorista. Si no es así, no ha habido forma de que los tribunales venezolanos se pronuncien sobre el tema. También es de recordar cuando vino uno de los 3 primeros terroristas extraditados en 1963, uno de ellos era Lujambio Galdeano, que asesinó a 2 guardias civiles que estaban cenando en un bar de Leiza, en Navarra. Y cuando el juez español le hicieron subir por la escalerilla del avión al avión y ahí confirmar que efectivamente el juez español que venía a buscarle al terrorista, y entonces solamente ahí lo entregaron. Ellos no estaban dispuestos a entregarlo a la policía, porque entonces, pasados esos primeros inconvenientes, luego concedieron la extradición, concedieron el asilo político a Santiago Rospides Sarasola. Santiago Rospides Sarasola luego se lo retiraron y entonces ya le entregaron. Por cierto, cuando hablamos de 310 o 20 extradiciones euroórdenes, claro, son más porque cada terrorista importante, sangrientamente importante, que haya cometido 25 asesinatos, hay que pedir 25 extradiciones o euroórdenes por cada uno de los asesinatos, porque ya saben ustedes que el euroorden y la extradición se basan en el principio de especialidad. Es decir, la persona no puede ser juzgada por otros delitos distintos de aquellos que motivan la petición de extradición o de euroorden. En definitiva, por mucho que haya noticias adversas, yo creo que se puede decir que la euroorden ha sido un éxito que se debe fundamentalmente a los políticos españoles, algunos de los cuales están por aquí cerca. Y yo creo que está dando un resultado prometedor. Bien, es verdad que hay ejemplos sangrantes, pero no creo que eso deba empañar la buena perspectiva del euroorden. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y también yo me sumo
al agradecimiento a las dos fundaciones que han tenido la amabilidad de convocarnos esta tarde aquí y también pues, a todos ustedes darles las gracias por estar presentes. Yo, que soy un profesor universitario, ver tantas personas aquí que sospecho que han venido voluntariamente me llena de estupor, absolutamente de estupor, porque en la vida universitaria, solo bajo amenazas terribles relacionadas con exámenes parciales, finales y otras pruebas diabólicas, pues se consigue ver a un alumno interesado escuchando una conferencia, ¿no? Por tanto, el hecho de que ustedes estén aquí, entiendo que voluntariamente, y no atraídos ni por la Guardia Civil, ni por una orden de detención, ni nada de eso, me produce verdadera sorpresa, estupor y satisfacción, y gran satisfacción, ¿no? Yo no sé qué pinto aquí, porque realmente tanto Ángel Acebes como Fungairiño pues, han contado esto estupendamente, y el exministro, porque estuvo en el centro, en el epicentro mismo de las negociaciones, y cuando se está en el epicentro de una negociación como esta, y él lo ha demostrado, no se olvida, ¿no? Todas las incidencias y todo lo que significa. Y el fiscal de Sala, porque bueno, pues ha estado, claro, naturalmente también tramitando todas estas cuestiones. Debo decir y corregir a quien ha puesto aquí mi título de catedrático, que conservo todavía, pero que no conservo, aunque jubilado, eso sí, que es lo que me da prestigio, pero pone miembro del Parlamento Europeo. Yo fui miembro del Parlamento Europeo, pero renuncié voluntariamente a mi escaño hace ya algunos años, y por tanto no soy miembro, sino exmiembro del Parlamento Europeo. Pero he vivido, con motivo de mi presencia en el Parlamento Europeo, un asunto que aquí no se ha tocado, luego si quieren podemos hablar de ello, es la creación del fiscal europeo, que bueno, pues es el procedimiento se está culminando ya en la creación de esta figura, que es una figura relevante. Pero en cualquier caso, lo que pone de manifiesto lo que aquí se ha dicho esta tarde es lo siguiente. Estamos ante un tema, este de la euroorden, un tema testigo de la construcción europea. Un tema testigo, un tema relevante, capital, central en la construcción europea, de cómo se llegan a acuerdos en el seno de las instituciones europeas, cómo se llega a acuerdos entre Estados que tienen tantas diferencias conceptuales, incluso desde el punto de vista de sus respectivos regímenes jurídicos, ¿no? Y sin embargo, el ministro lo ha puesto de manifiesto, al final se llega a acuerdos. Esto es una cosa absolutamente asombrosa, que cuando se habla en tribunas y en muchos sitios sobre las actividades europeas, nadie entiende cómo es posible que se pueda llegar a esta situación de países con unas tradiciones culturales tan distintas, pues sin embargo llegan a acuerdos. Yo recuerdo que en una ocasión que nos recibió, tuvimos la amabilidad de recibirnos en el Palacio de la Moneda, la señora Bachelet, al final de su anterior mandato, no del actual, ¿no? La señora Bachelet era una mujer que conocía bien Europa, porque ya tuvo que venirse a Europa con motivo del golpe de Estado de Pinochet. Había estudiado, de hecho, medicina en Alemania, y nos dijo a los diputados que estábamos ahí: ustedes son un continente desunido por 23 lenguas y sin embargo son capaces de llegar a acuerdos tan importantes como este de la euroorden, mientras que nosotros somos un continente unidos por una sola, dos lenguas, y no somos capaces de llegar a acuerdos sobre nada, absolutamente sobre nada. Tenemos incluso conflictos territoriales que no existen ya por el mundo más que en países muy, muy subdesarrollados, ¿no? Por tanto, este es un tema para una clase, digamos, para una clase de derecho europeo. ¿Cómo se construye la Unión Europea? Pues vamos a explicar un caso práctico, ¿no? Pues un caso práctico es justamente la euroorden. ¿Y qué ha ocurrido con esto? Pues los colegas preopinantes esta tarde aquí lo han explicado perfectamente. El marco normativo fue establecido por las instituciones europeas. Ahí el Parlamento Europeo tiene también o ha tenido un protagonismo relevante. El fiscal de Sala ha explicado la realidad del funcionamiento de todo esto. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que el sistema está bien diseñado, que el sistema está bien. Yo tampoco entiendo muy bien por qué, yo no sé si a partido de España, si del gobierno, o de los partidos políticos o del Parlamento, no lo recuerdo bien, pero
la petición a la Comisión Europea, creo, de modificar el sistema de la euroorden con motivo del problema en el que estamos metidos. La Comisión Europea ha contestado que no hay que modificar nada y yo llego a esta conclusión, la tenía ya, pero a la vista de lo que estamos tratando aquí, pues la conclusión es obvia. El sistema está bien diseñado y el sistema está funcionando bien. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido que nos hemos encontrado con unos señores jueces magistrados de un land del norte de Alemania, de Schleswig-Holstein, bueno, pues que no han entendido una palabra de lo que estaba pasando en España. El hecho de que en la sentencia, en el auto que ellos ponen para sacar de la cárcel al expresidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pues invocan un estrambótico episodio de alteración de orden público con motivo de la construcción de una parte del aeropuerto de Frankfurt, es decir, una alteración de orden público, me parece a mí que no tiene nada que ver con una actuación de una autoridad pública destinada no solamente a socavar la integridad territorial de un Estado miembro, sino a socavar la integridad territorial de Europa en su conjunto y de abrir la posibilidad de que otros países europeos se apunten también al festival de ir creando peticiones en relación con sus respectivos territorios irredentos, ¿no? Bueno, yo creo que son 3 magistrados, me parece que eran 2 o 3 magistrados, que, como digo, no han estudiado bien, no han debido de estudiar bien el asunto que se les ha puesto encima de la mesa, un asunto delicado y además muy trabajado por las autoridades judiciales españolas y contaminados quizá por el ambiente, que hay que decirlo, el ambiente de la prensa alemana. Yo por mis orígenes alemanes sigo esa prensa alemana con bastante asiduidad, pero todavía la sigue mucho más mi hijo mayor que vive en Alemania y que se indigna porque ya no solamente son los grandes titulares de los periódicos, los artículos, etcétera. Él me cuenta como modestas cartas al director que se dirigen en los medios informativos regionales, locales, tampoco grandes, pues todas respiran por la herida del nacionalismo y de la defensa del nacionalismo, produciéndose un efecto verdaderamente sorprendente. ¿Saben ustedes que la Unión Europea tiene abierto nada menos que un procedimiento disciplinario sancionador, el más grave de todos, contra un Estado miembro, que es Hungría, como consecuencia de las actuaciones y las reformas legislativas que el presidente Víctor Orbán ha llevado a cabo allí? Víctor Orbán es un señor absolutamente odiado por supuesto, las autoridades alemanas, evidentemente el gobierno alemán, pero también odiado por la opinión pública alemana. Es decir, los periódicos alemanes hablan muy mal, en una palabra, de Víctor Orbán, de su gobierno y de lo que hace, también de los polacos, etc. Pero vamos a centrarnos en Víctor Orbán. Pues bien, la conclusión es que, sin embargo, los aplausos que recibe o digamos, el entendimiento que suscita una figura como la del expresidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El resumen es, Víctor Orbán no, Puigdemont sí. Bueno, esto es una cosa verdaderamente enloquecida, ¿eh? La contestación es que se han vuelto locos, los alemanes. Víctor Orbán no, y sin embargo, Puigdemont sí. Bueno, pues en esas estamos. Y esto es lo que entiendo yo, que los jueces de Schleswig-Holstein, contaminados por esa prensa y por las noticias que esa prensa divulga, los artículos de opinión, etcétera, bueno, pues deciden de una manera frívola el denegar de momento la orden, cumplir, la orden de detención dictada por el juez español y encima además en poner en libertad al expresidente Puigdemont. Estos señores olvidan que en Alemania esto sería un delito tremendo. Fíjense ustedes cuando se dice que en España existe una constitución que es un tipo de constitución rígida, porque es muy complicado el
reformarla, y es verdad, hay unos mecanismos muy complejos que los constituyentes en su momento establecieron para que no se pudiera frívolamente modificar la Constitución. Es una regla de prudencia bastante elemental. Pero en España se puede modificar la Constitución, se puede modificar todo lo que hay en la Constitución, incluso se puede cambiar el régimen político, se puede cambiar la forma de Estado, se puede cambiar haciendo una reforma de la Constitución de acuerdo con el procedimiento previsto. Esto no es posible en Alemania. Esto no es posible en Alemania. De suerte que la forma, por ejemplo, de la República Federal, es decir, la distribución del poder político en 16 Länder, que es como está organizado ahora, eso no se puede tocar en absoluto. ¿Cómo no se puede tocar en absoluto? La forma republicana de gobierno. El artículo 79, párrafo 3 de la Constitución alemana establece lo que se llama así, y esto lo han tenido que estudiar los magistrados alemanes, porque forma parte de los temas que uno tiene que examinarse cuando se examina allí en la Facultad de Derecho Constitucional. Forma parte de la llamada cláusula de eternidad, es decir, de cosas que no se pueden tocar nunca. Cláusula de eternidad, que no es singular de la Constitución alemana, existe también en otras constituciones. Nosotros no tenemos esas cláusulas de eternidad. A través del mecanismo del boquete de una reforma agravada de la Constitución podemos entrar a saco en todo. Los alemanes no. El orden federal, es decir, el hecho de que el poder político no está concentrado en la federación, sino distribuido en 16 Länder. Los derechos fundamentales que llegan hasta el artículo 20 de la Constitución alemana. La forma republicana de Estado. Es decir, un señor no puede, la Constitución de Baviera, por ejemplo, el Landtag, el Parlamento de Baviera, no puede de pronto aprobar una ley y decir, nosotros ahora estamos cansados ya de la forma republicana y vamos a recuperar aquí a la dinastía de los Wittelsbach, que fueron unos señores muy simpáticos, con unas barbas larguísimas y que llegaron hasta Luis II, que hemos conocido todos por las películas, etcétera, Wagner, etcétera, y que vienen, por cierto, de la noche de los tiempos, desde el siglo XI, donde estos entran en la Residenz de Múnich, en el Palacio de Múnich, y ven allí los Wittelsbach, desde cuando vienen, pues empiezan a ver caras y barbas, y antes un gueiriño en relación con las pelucas de unos y de otros, pues desde el siglo XI hasta principios del siglo XX, Y podían decir, bueno, pues vamos a recuperar a estos señores que eran tan simpáticos y tal, y los traemos aquí. No solamente, esto no es posible, sino que es muy probable que a los políticos que tal cosa se les ocurriera, los pasarían, sin duda ninguna, por un establecimiento psiquiátrico para pasar, en fin, un pequeño análisis médico. Y por tanto, pero sin embargo, si ocurriera, es una traición, una alta traición al Estado, una alta traición a los valores básicos, inconmovibles de la Constitución alemana. Visto los jueces de Schleswig-Holstein, este órgano judicial compuesto por 3 magistrados, desconocen que una comunidad autónoma, el Parlamento de una comunidad autónoma, que tenía que sonarles a ser el Parlamento igual, más o menos, que el Parlamento de un Land, no puede en modo alguno aprobar leyes que estén en contra del orden constitucional establecido, en el caso alemán, por los artículos 72 y siguientes de la Ley Fundamental de Bonn, que no pueden entrar en ámbitos competenciales que no les asisten, que esto es absolutamente imposible desde el punto de vista jurídico y que si lo hacen, naturalmente incurren en todo tipo de responsabilidades. Bueno, pues sin embargo, estos jueces alemanes, como digo, frívolamente y habiéndose olvidado de cosas muy básicas que debieron estudiar en la facultad, pues han optado como han optado. Olvidando, además, poniendo como ejemplo el del orden público, el de la construcción de una parte del aeropuerto de Frankfurt, y olvidando que ese mismo, en un órgano judicial que es superior a ese órgano de Schleswig-Holstein,
el propio Tribunal Constitucional Federal Alemán, en diciembre del año 2016, denegó la posibilidad de celebración de un referéndum en Baviera. Baviera siempre ha sido un land díscolo, digamos, sería el land más díscolo de los existentes en Alemania. Y esto viene casi de la noche de los tiempos, cuando Bismarck hace su imperio en 1871, después de la guerra franco-prusiana, y se hace la Constitución. Bismarck tiene que ceder con algunos estados del sur, pero sobre todo con Baviera, y les otorga una serie de derechos que se llaman derechos reservados, en alemán, derechos reservados, que eran presidencias de empresas públicas y cargos especiales, una especie de nuestros derechos históricos, Derechos históricos o derechos reservados, que es como se llama allí, que desaparecen radicalmente en el año 1919, cuando se aprueba la Constitución de Weimar. Ahí no hay ninguna duda. Las fuerzas políticas progresistas, liberales y socialdemócratas que aprueban la Constitución de 1919 derogan por completo la existencia de estos derechos históricos que nosotros, desgraciadamente, tenemos en nuestra Constitución y por tanto establecen un régimen unitario. Pero con todo, Baviera siempre ha permanecido como un land díscolo. Y esa situación, digamos, de rebeldía la mantienen hasta 1949, cuando se aprueba la Constitución actualmente vigente. La CSU no aprobó la Constitución actualmente vigente, los representantes entonces, de manera que eso lo han mantenido. Y luego ha habido un partido político bávaro que, bueno, ha tenido altibajos a lo largo de la historia, pero, como digo, el último episodio, un episodio menor, ciertamente, pero un episodio político con interés, se produce en el año 2016, cuando a un señor se le ocurre pedir al Landtag, al Parlamento de Baviera, que autorice la celebración de un referéndum para garantizar la independencia de Baviera, con los mismos argumentos que se utilizan aquí en España en relación con esto de Cataluña. Alemania nos roba. Alemania nos roba era lo mismo, exactamente igual, lo único que allí lo decían en alemán, porque los bávaros son muy suyos y casi siempre hablan en alemán. No. Pues, ¿y qué es lo que hace el Tribunal Constitucional alemán? De un plumazo, en un auto, se llama, lo voy a decir antes de Germán, es un Beschluss, porque la traducción sería un auto del tribunal, que tiene 6 o 7 líneas, pues dice lisa y llanamente que eso es un asunto que no se puede plantear porque los Länder no son, la expresión es muy interesante, los Länder no son señores de la Constitución. Los Länder no son señores de la Constitución. A mí me encargaron una revista, la revista de Administración Pública, que es la revista, digamos, de mi gremio, de mi oficio de administrativista, que hiciera un comentario a este auto. Y, bueno, me dediqué a tratar de verle las tripas. No me fue fácil, porque, a pesar de la aparente importancia que el asunto pueda tener, aquí la hubiera tenido, pues me costó muchísimo trabajo encontrar noticias en los periódicos alemanes a través de Internet. Es decir, el asunto prácticamente pasó desapercibido, como una cosa de un enloquecido. Y entonces, para conocer un poco la intrahistoria del asunto y cómo eso había llegado al Tribunal Constitucional, me puse en contacto con un colega alemán, ya jubilado, un señor anciano como yo, jubilado de Frankfurt, y entonces él me puso en contacto con el magistrado que puso el ponente de este auto. El auto está firmado por 3 magistrados, 2 magistradas y un magistrado. El magistrado era el presidente y las magistradas. Una de ellas había sido propuesta por el Partido Socialdemócrata y la otra señora también. El presidente era, digamos, de origen demócrata cristiano. El presidente era un catedrático de Derecho Público de Múnich y
y las dos mujeres eran de formación judicial, las dos eran magistradas. Pero yo conseguí hablar con el magistrado ponente por teléfono y fue una conversación verdaderamente sorprendente, porque me dijo, mire usted, yo esto quise solucionarlo en 5 minutos. En 5 minutos, entre otras razones porque yo soy bávaro y yo no quiero que se siga hablando de esta estupidez aquí en Baviera sobre la posibilidad de una independencia que nos desconecte de la República Federal de Alemania, ¿no? Y así lo hizo. Un auto que acaba diciendo, este auto es inapelable. Pues digo yo que los magistrados del Tribunal Federado de Schleswig-Holstein ya podían haber echado mano de este auto del Tribunal Constitucional y darse cuenta de la importancia que supone. Importancia que, vuelvo a insistir, no se trata solamente de que estemos hablando de la rebelión de unas autoridades regionales en España contra las autoridades del gobierno, del Tribunal Constitucional, en fin, contra todo el orden constituido, que ya es muy gordo, ¿no?, para admitir la orden de ejecución y la orden tal en los términos que está establecido. Es que además se está socavando la propia existencia de la Unión Europea. Como he dicho, de pronto abrir la posibilidad de que cada Estado, que tiene casi todos los Estados europeos, disponen de sus propios territorios irredentos, puedan suscitar estos problemas. Lo dijo el presidente Juncker de la Comisión Europea, dijo, si gobernar la Unión Europea que tenemos ahora tuviéramos que gobernar con 60, 50 o 60 regiones, esto sería absolutamente imposible. Está en contra de la lógica misma de la Unión Europea. Es verdad que la Unión Europea no tiene en los tratados una definición de lo que son los territorios, el territorio de la Unión Europea, y por tanto el territorio de la Unión Europea está constituido por los territorios de los Estados miembros, y ahí acaba todo el asunto, porque mucho más allá no se puede ir en términos jurídicos. Pero lo cierto es que con esta actuación de las autoridades catalanas, lo que estábamos poniendo en riesgo ya no era solamente el orden territorial español, sino el orden territorial europeo. Bueno, pues ellos no han sido conscientes de esto. Vamos a ver lo que ocurre. Todavía están, porque los fiscales, según tengo entendido, los fiscales españoles han aportado nueva documentación a estos magistrados y a ver lo que dicen. Claro, tenemos ahora la actuación de las autoridades belgas, que eso es muy mala, y claro, este es un precedente también que puede hacer mucho daño en todo este asunto. Porque, como he dicho al principio y con ello acabo, aquí lo que está en juego es la construcción europea. Este es un tema testigo, es un caso práctico para una clase de derecho público europeo. Y lo que está en juego es la confianza entre los Estados, No hay forma de constituir un Estado, ni hay forma de convivir si no hay confianza entre las partes que componen ese Estado. Por eso nuestro Estado, en estos momentos, nuestro Estado en España, desgraciadamente, se está resquebrajando porque se ha roto la confianza, que es básica, absolutamente básica, para la ordenación recta de un sistema constitucional. Estamos, por tanto, ante un asunto de una gravedad extrema, no solamente desde el punto de vista interno nuestro, sino desde el punto de vista europeo. Y nosotros todos debemos ser muy conscientes de ello, y no sigo porque ahora espero que ustedes puedan preguntar o dirigirse a nosotros, insultarnos o decirnos algo que les parezca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Creo que hemos tenido unas intervenciones pues, muy interesantes y que nos ayudarán a todos a reflexionar y a entender lo importante que es nuestro espacio común europeo. Y no voy a alargarme más porque creo que vamos con el tiempo un poquito justo. Voy a lanzar una pregunta a la mesa, si les parece bien,
y que contesten de manera breve y vemos a ver si nos da tiempo a la segunda. La primera es, ante la falta de entrega por parte de Alemania y Bélgica, ¿qué debe hacer el gobierno español ante esos gobiernos? Si quiere podemos empezar por don Ángel Acebes, si le parece bien. Con el ministro aquí delante, la pregunta se las trae, ¿eh? Yo debería... Prometo que no la he hecho yo. Por eso. Bueno, esto, en primer lugar, como ha quedado claro, es un asunto de juez a juez. Creo que esto lo hemos explicado bastante bien. Aquí no ha sido una intervención ni del gobierno alemán ni del gobierno belga. Otra cosa en la que puede ser, si algo hay que reformar para que eso pueda llevarse a cabo. Yo creo que en este momento no es tanto el gobierno. Como decía antes, esto es un asunto de toda Europa y, por lo tanto, salvo mejor criterio del fiscal Fungueriño, que de esto sabe más que yo, este es un asunto de Europa y, por lo tanto, el Tribunal Europeo de Luxemburgo yo creo que podría conocer de este asunto y, por lo tanto, resolver dentro de todo el acervo comunitario, resolver con mucho mejor criterio que, como decía Francisco Sosa Wagner, pueda tener un juez determinado. Y también decía Francisco Sosa que la euroorden es un buen sistema, funciona. Ahora, si hay algo que puede mejorarlo o perfeccionarlo, esto que ha dicho el gobierno, yo estoy de acuerdo con él. Deberá hacerlo. En el marco de Europa, pero si hay que incluir un nuevo delito o una nueva figura delictiva en la lista de 36 en las que no se exige doble incriminación, pues hágase. Yo creo que no hace falta, pero si fuese necesario, hágase. No pasa nada. Es tanto lo que está en juego y tan claros los principios que si algo debe reformarse, refórmese. Llévese a la Unión Europea y se debe defender con toda intensidad. Yo creo que hay esas dos cosas. La apelación al Tribunal Europeo y si hay algo que retomar, pues a mí me parece bien que lo que ha dicho el gobierno. Ahora, esto supone, perdón, si me permite, confirmar la europeización del conflicto catalán. Esto hay que saberlo, ¿eh? Esto hay que saberlo, ¿eh? Formal ya, ¿eh? Con riesgos graves de quienes conocemos algo a las personas que están allí y hemos podido hablar o oírles. El asunto es de un peligro tremendo, ¿eh? En cualquier caso, supone la europeización formal del conflicto catalán. Sí. Yo querría hacer una precisión. Vamos a ver, he leído estos días en algunos y he oído algunos comentarios sobre la posible adopción de represalias. Es decir, proponer a los jueces centrales de la Audiencia Nacional los jueces de la Audiencia Nacional rechazaran cualquier petición de extradición, cualquier petición de euroorden procedente de Bélgica o de Alemania. Entonces, mi compañero y, sin embargo, amigo, Jesús Alonso, fiscal jefe actualmente de la Audiencia Nacional, creo que publicó, no sé si lo dijo obiter dicta, en un dictamen diciendo que no, que los jueces no tenían los jueces centrales españoles, que son los que se ocupan de la euroorden pasiva, no tenían por qué, al examinar una euroorden procedente de estos países, verificar si esa euroorden, si esos países habían y cuántas veces rechazado euroórdenes españolas. No. Están vinculados por la ley, por la decisión marco y por la ley. Y, por tanto, existiendo esas leyes, no pueden adoptar represalias que, además, difícilmente estarían justificadas. Es decir, ¿cómo dictas un fundamento jurídico en el que dices represalia? Posiblemente el juez que haga esto pues sería objeto de unas diligencias de investigación por el Consejo General del Poder Judicial. Yo recuerdo que en el año en la fecha
que media entre el año 92 y el año 97, siendo ministro de Justicia, el que era entonces ministro de Justicia e Interior, entonces Bélgica denegó la extradición de 2 terroristas. Y entonces él adoptó la medida de denegar la extradición, todavía no estaba vigente la euroorden, cierto es, la extradición de 2 delincuentes belgas, padre e hijo, que habían sido capturados en Canarias acusados de tráfico de estupefacientes. Claro, las autoridades del Ministerio, los expertos del Ministerio de toda la vida, Juan de Miguel Zaragoza, catedrático de Derecho Internacional, y Francisco Buenarús, vamos, auténticos gurús de la cooperación judicial internacional, dijeron que aquello no podía sostenerse, porque por muy populista que fuera la medida, lo cierto es que no había ninguna norma que permitiera que se adoptara represalia. Una cosa es represalia y otra cosa es reciprocidad. Pero la reciprocidad no la puede ordenar o no puede ampararse en ella un juez o tribunal. La tiene que decidir el gobierno. La represalia es cosa distinta. Entonces la reciprocidad funciona siempre el gobierno. Además, está hecha así en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando se dice, creo que es el artículo 360, cuando lo dice la Constitución, artículo 13.3, la extradición se concederá en virtud de un tratado o una orden y en caso de defecto sobre la base de la reciprocidad. Yo recuerdo que en un caso de Guinea nos pidió la extradición de la entrega de un ciudadano ucraniano que había estafado a un pesquero en guineano. Y teníamos solamente la reciprocidad como elemento. La ley guineana equivalía a la ley española sobre el delito de estafa y se concedió la extradición. Luego no llegó a entregárselo porque el paisano llegó a un acuerdo extrajudicial con el que le reclamaba el dinero y entonces las autoridades guineanas renunciaron. Entonces, ante esto, yo voy a omitir una respuesta directa sobre lo que a mí se me ocurre que podría hacer, porque está aquí el ministro de Justicia y yo no le voy a dar consejos, como decía el Quijote, consejos, Sancho, consejos pocos y solo si te los piden, ¿no? Ahora bien, yo creo que en hipótesis, para el caso de que esto fuera así, es decir, quiero plantearme un escenario completamente imaginario, imaginemos, valga la redundancia, que un país hipotético de Europa, al que vamos a denominar Rumelia, pide a otro país también imaginario, Curlandia, que ejecute una orden de extradición por terrorismo. Y Curlandia se niega pues, por los pretextos pertinentes. Falta de formalidad, etcétera, etcétera. Entonces vuelve a pedir. Entonces, en 4 o 5 o 6 ocasiones, Curlandia se niega a la entrega a Rumelia de terroristas o delincuentes. Lo que podría hacer entonces Rumelia sería presentar una enmienda al Consejo Europeo como la que presentaron Austria y España cuando se publicó la decisión marco. España presentó una enmienda relativa a Gibraltar y Austria presentó una enmienda en relación con la nacionalidad de los austriacos que no deberían ser entregados hasta una determinada fecha. La República Checa, Polonia, cuando se adhirieron años más tarde al euroorden, también presentaron enmienda diciendo una relativa a la no retroactividad de la euroorden, cosa que no estaba prevista, y la República Checa lo vino respecto a la no entrega de los nacionales. Entonces la enmienda que podría interponer, mejor dicho, Rumelia sería, a partir del día 1 del tal fecha, Rumelia no ejecutará las órdenes que provengan de Curlandia. Y así sería una posible solución. No sé si don Francisco Sosa Wagner tiene algo que nada más, pues entonces yo creo que vamos a terminar, estamos ya en el límite del tiempo. Muchísimas gracias otra vez a los tres en nombre de la Fundación Valores y Sociedad y la Fundación Villa Cisneros. Gracias a todos ustedes y tenemos la próxima conferencia el día 11 de junio que ya les informaremos de qué tema vamos a tratar y muchas gracias a todos.